Seguimos con Alfil TV, conversamos ahora con el diputado nacional Juan Brugue de Hacemos Coalición Federal. Diputado, muy buenas noches. Gracias por venir. ¿Cómo está? Un gusto estar con ustedes. Diputado, lo llevamos primero sobre la agenda, después tratamos de hablar un poco más de la política partidaria y de la proyección nacional de Schiaretti. Pero lo que se impone es la sesión de este martes y de la madrugada del miércoles, donde se modificó la fórmula jubilatoria. Hubo críticas desde el oficialismo diciendo que esto atentaba en contra del equilibrio fiscal, y también se escuchó alguna crítica que decía que no era un momento oportuno, ya que se necesitaba esperar a que la ley bases entrara en vigencia, lo que le iba a dar algunas otras herramientas fiscales al oficialismo para sostener esa ecuación. ¿Qué piensa de esas críticas que llegan desde el oficialismo? ¿Son válidas? Para mí son excusas que parten de un análisis muy parcializado de lo que es la economía. No nos olvidemos de que hace 6 meses que hay un DNU, y que con ese DNU que es prácticamente una modificación de gran parte del ordenamiento jurídico argentino, el presidente podría haber avanzado en un montón de cuestiones que no avanzaron. O sea, básicamente no hay un impedimento legal. Lo digo como abogado, como constitucionalista, no hay ningún impedimento legal. La ley base, que quedó reducida en función a todas las modificaciones que se hicieron, apuntan a cuestiones que hacen estrictamente a mejorar perfiles de inversión, pero no impide que el gobierno pueda tomar decisiones. Por ejemplo, aumentar los jubilados, lo puede hacer. Eliminar algunos organismos, lo puede hacer. Hoy lo puede hacer, tiene herramientas, porque la legislación que tenemos actualmente, o sea, en la Argentina no es que la ley de la recaudación, por ejemplo, no es que en la Argentina la ley base va a venir a suplantar al Código Civil, al Código Penal, al Código Civil y Comercial, al Código Aeronáutico y a las estructuras de financiamiento administrativo que tiene el Estado. Que no le guste al presidente Milei esa legislación es otra cosa, pero que tiene herramientas hoy para hacer modificaciones, supresiones. ¿Pero en materia tributaria puede hacer modificaciones? No, en materia tributaria no, porque en materia tributaria es una competencia exclusivamente del Congreso. Que lo único que hay y que estaba en la ley ómnibus y que nosotros le dijimos que se lo íbamos a aprobar, que era el tema de la moratoria impositiva, que le dijimos que sí, que se lo aprobamos. El tema de este impuesto especial que recae sobre los bienes personales, le dijimos que sí, que también se lo íbamos a aprobar. O sea, todas las herramientas tributarias, nosotros estábamos dispuestos a aprobárselas. Era lo que no estaba casi en discusión en el momento cuando se trató la ley ómnibus esa que vino a traer. Yo creo que lo que falló acá fue la estrategia política que implementó el gobierno, que se quería llevar todo puesto y que además, en esta lógica de todo o nada, se quedó sin nada en la parte de leyes. Pero hoy hay que aclarar a la gente, porque ahí hay una cuestión de que no se explica. El DNU está vigente y tiene amplias facultades hoy el presidente de la Nación para poder avanzar en un montón de áreas de la economía, de la desregulación. Bueno, recordarán ustedes el tema de las prepagas, eso por el DNU, cómo se le fue de las manos, y tuvieron que tomar medidas correctivas, porque lo que hicieron las prepagas, aplicaron el DNU, la libertad, la desregulación, la ley del más fuerte, o sea que económicamente aquel que puede imponer condiciones, igual que en el sistema de todas las tarifas, el tema de cable, o sea, hoy el presidente no tiene ninguna limitación. La ley base va a servir para fomentar inversiones, pero no es una herramienta de gobierno. Él tiene todas hoy las herramientas del gobierno necesarias para poder modificar aspectos que él entiende que hay que avanzar. Bueno, sin lugar a dudas el tema del libre mercado no funcionó, de acuerdo a los ejemplos que recién usted describió. ¿Cuál es el posicionamiento de Schiaretti con respecto a este nuevo esquema de movilidad jubilatoria que se aprobó, que obtuvo media sanción y pensaba principalmente en el vínculo con Osvaldo Giordano, que estuvo al frente del ANSES? ¿Es sostenible esta nueva propuesta o no? Primero hay que preguntarle a Schiaretti. O sea, yo soy aliado del peronismo cordobés. Schiaretti obviamente tiene un posicionamiento concreto. Nosotros ha sido nuestro candidato a presidente de la Nación y él siempre tuvo una posición clara con el tema del régimen jubilatorio. Eso por un lado, para aclarar. Segundo,
en la sanción que hicimos los otros días participó la diputada Alejandra Torres, que es la, digamos, compañera de Osvaldo Giordano, en donde hicimos consultas nosotros técnicas y entendimos que efectivamente sí era sostenible. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos tocando, ni lo ha tocado el gobierno tampoco, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Allí está la plata para que se pueda sustentar este aumento que nosotros estamos haciendo los jubilados. O sea, no estamos tocando nada de lo que son las rentas generales, digamos, los presupuestos generales de la nación, que es lo que dice el presidente que le podemos estar afectando el déficit. Claro, si él no paga las jubilaciones, no paga las actualizaciones de las jubilaciones, el déficit primario significó ese ahorro, entre comillas, que no es ahorro, porque en definitiva está afectando los derechos humanos legítimos de nuestros adultos mayores, significó un 47% del déficit primario. ¿Cómo no va a estar enojado el presidente? Por supuesto que está enojado. ¿Pero por qué está enojado? Porque le echó mano a los jubilados. Hoy el déficit cero, casi el 50%, lo han pagado los jubilados, con la imposibilidad de tener acceso a una mejor calidad de vida y una mejor capacidad de adquirir bienes, servicios, medicamentos, etcétera. Entonces, ese es el parámetro que hoy tenemos. O sea, ustedes me dicen, ¿estamos afectando el déficit fiscal con esta media sanción que hicimos? No. ¿Hay plata? Sí, está en el fondo. Lo que pasa es que quiere hacer el gobierno. El gobierno quiere echar de mano ese fondo, quiere tomarlo, quiere compensar las deudas que tiene el ANSES con el gobierno nacional y viceversa, y lo que resta, mandarlo a lo que es rentas generales o al Tesoro, para que de ahí pueda acomodarlo donde quiera. Entonces, ¿económicamente existe? Sí, existe fondo, no estamos tocando el déficit, es, digamos, una mentira de que hoy el presidente no pueda gobernar porque no tiene la ley base, porque tiene el DNU, y los efectos del DNU, como ustedes vieron recién, son nefastos, no funcionaron, y por lo tanto, hoy básicamente lo que se da es que no hay un plan económico. La única bandera que exhibe el presidente de la Nación es el déficit cero, pero no habla del resto de las variables que hacen a la economía. El tema del dólar ya se olvidó. O sea, aparentemente el tema del dólar, bueno, vamos a dolarizar, no sabemos si podemos dolarizar, no sé si alcanzan los dólares, pero, a ver, no hay un plan, no hay una meta, no hay un presupuesto nacional. ¿Y el tema inflacionario a qué precio, no? Porque la inflación está bajando, no obstante la recesión, el consumo cero. A un congelamiento de la economía. Lo que aspira el presidente de la Nación es apagar la economía. Entonces, es como apagar una computadora. Bueno, apagamos la computadora y después la prendemos, vemos qué queda. Eso es lo que está aspirando. Lo que pasa es que eso tiene un costo social y un costo de producción muy grande. No hay un plan de producción, no hay un presupuesto nacional. ¿Por qué no manda el presupuesto nacional el presidente de la Nación? No lo manda. No sabemos en qué se gasta ni cómo se gastan las partidas, por el hecho de que está reconduciendo un presupuesto que tenía un esquema inflacionario muy diferente al que tenemos hoy y que no se ha actualizado como corresponde. Entonces, todas estas cuestiones económicas que impactan directamente en la realidad, el presidente la quiere enmascarar como que son problemas políticos. Y no son problemas políticos, son problemas económicos. Diputado, el bloque Hacemos Coalición Federal va a ampliarse, va a absorber o van a pasar a integrarlo también otros dos bloques, Innovación Federal y el Movimiento Popular Neuquino. Va a quedar constituido un gran bloque de 25 diputados que va a acumular, entiendo yo, a toda la oposición dialoguista por fuera de la UCR. Este armado que empieza a manifestarse en la Cámara Baja, ¿es de algún modo una plataforma o un paso intermedio en la proyección nacional de Juan Schiaretti? Puede ser, como puede ser también los posicionamientos que necesita la República Argentina entre los extremos. Tenemos un kirchnerismo que ha demostrado un modelo que fracasó y tenemos hoy la postura individualista Milei, que él entiende que es el visionario, es el viajero del tiempo y que vino a salvarnos y sin decir cómo, y con posturas totalmente extremas, no aplicables en gran parte del mundo. Entonces, la Argentina hoy necesita equilibrio, razonabilidad en la política, en la economía, en el reparto de los recursos, en lo social. A eso nosotros pretendemos ser el centro, darle racionalidad, darle esperanza a los argentinos, mostrarles una planificación, un plan hacia allá. Si eso luego sirve
como una plataforma política para Schiaretti o para todo aquel candidato que se identifique con estas posturas, y bien van a ser tomadas, ¿no es cierto? Diputado, muchas gracias por venir, súper amable. Gracias a ustedes. Bueno, la tenemos a nuestra compañera Gabriela Origlia con su reflexión, con su análisis político y económico. Ha sido una semana complicada para la Argentina en términos de mercados financieros. El riesgo país está en 1.500 puntos, ha subido bastante. Hay diferentes factores, algunos tienen que ver con cuestiones exógenas de movimientos internacionales, pero varios también tienen relación con lo que está pasando en la Argentina. Hay algunos inversores que están viendo que hay ciertos límites en la política económica que viene llevando adelante el ministro Luis Caputo y que empieza a dificultarse la puesta en marcha de medidas que puedan reactivar a la Argentina. La relación está dada, por ejemplo, con las escasas compras de dólares que viene haciendo el Banco Central, sigue comprando, pero el ritmo de liquidación de la soja está bastante por debajo de lo que se esperaba. Allí se unen diferentes factores. Por ejemplo, el precio internacional de la soja entre junio y hoy está 25% debajo en dólares de junio del año pasado. La otra cuestión tiene que ver con el crawling pay, la devaluación del dólar oficial mensual del 2%, que para los productores no alcanza, no es suficiente. Eso está llevando a esperar hasta último minuto para liquidar posiciones y complica al Banco Central para poder hacerse de más divisas. Por el otro lado, hay rumores fuertes de que la Argentina no podría renovar el swap con China y allí se tuviera que pagar 5.000 millones de dólares, por supuesto, se complicaría el panorama. A esto hay que agregarle la nueva discusión entre el presidente Javier Milei y lo que él llama la casta política por la votación que logró la oposición en la Cámara de Diputados de una nueva fórmula jubilatoria para actualizar los haberes mínimos. El presidente adelantó que la va a vetar. El punto es que si no está garantizado que después va a poder sostener ese voto en el Congreso, probablemente los mercados van a reaccionar peor que lo vienen haciendo, porque desnudaría los problemas de gobernabilidad que el gobierno parece no poder solucionar. Bueno, excelente el análisis como siempre de Gabriela Origlia y ya está posicionado nuestro próximo invitado. Así es, estamos esperando a Diego de Equino, que va a estar conversando con nosotros en el próximo bloque, economista, al que tenemos muchísimas preguntas para hacerle. No nos va a alcanzar el tiempo, sí, pero vamos a ver qué llegamos a sacar. Los primeros 6 meses de gestión de Javier Milei, ¿cuándo se va a producir este tan esperado rebote de la economía? ¿Será una V, será una L y cuándo? Hay quienes dicen que ya tocó el piso. Vamos a ver qué nos dice. Y otros que plantean los brotes verdes ya. Vamos a ver qué es lo que nos plantea el economista invitado en esta noche de Alfil. Nos vamos al corte, ya venimos.
Tercer bloque de Alfil TV, ya está sentado con nosotros Diego de Equino. Muchas gracias por venir, Diego. Gracias por invitarme. La primera pregunta que te queremos hacer para despejar la incógnita, porque viste, de cada campana dice una cosa distinta para un economista, para un técnico. ¿Cuál es el real impacto fiscal que tiene la nueva fórmula jubilatoria que ha tenido media sanción en la Cámara de Diputados? Bueno, eso me parece que es bastante inobjetable porque hay un cálculo que hizo la Oficina de Presupuesto del Congreso a las distintas alternativas y yo entiendo que la variante... 0,43 creo que... 0,43, la variante que salió, 0,43 del Producto Bruto argentino, para que la gente lo entienda en plata, cuánto sería. Es muy difícil hoy en Argentina decir cuánto es nuestro producto en dólares por la otra charla que seguramente vamos a tener, que es el tema de la divisa. Pero prudentemente estamos hablando de una medida que puede estar en el orden de los 2.000 millones de dólares. ¿Es en términos macroeconómicos un cambio muy profundo para el gobierno o es muy delicado el equilibrio que está administrando en este momento y por eso reacciona así? Yo creo que es lo segundo. Me parece que el gobierno tomó ciertas decisiones de cómo corregir el desbalanceo financiero que absorbieron cuando se hicieron cargo en diciembre. Pensemos que el agujero era del orden de 15 puntos del Producto Bruto, es decir, si esto es 0,4 o 0,5, estamos hablando que algo que era 30 veces o más grande que esta discusión. Uno diría, bueno, esto es poco, pero bueno, el gobierno ha hecho esfuerzos políticos, ¿no?, y de gestión enormes para tratar de ordenar, así que yo entiendo que ellos se sienten agredidos dentro de ese marco del plan, donde han logrado de alguna manera poner sobre una línea muy delgada la parte financiera del Tesoro, y esto evidentemente la tensiona y los obliga eventualmente a recalcular y corregir. Diego, lo anticipábamos antes del corte. ¿Cuándo se va a producir esta tan mentada o tan mentado rebote de la economía? A ver, yo soy de la idea que no hay rebotes en la economía, ¿no? El rebote, ¿qué hay entonces? Lo que puede haber es una recuperación, una reactivación. ¿Y ¿sí? ¿Cuándo es la pregunta, no? Yo estoy en la tesis de que el piso fue mayo, no fue marzo. Creo que la forma en la cual... ¿El piso en qué sentido? El piso de la actividad económica. La forma que fuimos cayendo es en forma de U, caímos verticalmente diciembre, enero, febrero, marzo, abril se aminoró la caída. Bien. Y mayo hemos hecho piso, ¿sí? El tema es cuán ancha va a ser esta U, ¿no? Porque una U uno la puede dibujar así, la puede dibujar así, o eventualmente puede ir a un piso y puede haber otro piso más abajo. Yo creo que el desafío que tiene el gobierno a partir de junio tiene que ver con lograr que esta U sea lo más cortita posible en su panza y empiece a subir. Para ello, obviamente, me parece que faltan algunos elementos desde el punto de vista técnico para que eso ocurra. ¿Cuáles serían esos elementos que permitirían pensar en este momento de ascenso económico? A mí me parece que hay un consenso, si uno le presta atención a los colegas que escriben o participan de manera pública, y tiene que ver con los precios relativos. La actividad económica no se va a recuperar si los precios relativos no están anclados. ¿Qué significa eso? Que el precio del vaso en relación a esa mesa, en relación a una cubierta de un auto, en relación a nuestra vestimenta, esté más o menos estable. Si esto está permanentemente cambiando, es muy difícil que alguien invierta para poder recuperar luego en ventas e inversión. Y para que haya estabilidad de precio relativo, sin dudas, es necesario que el cepo se comience a desarmar, no digo de golpe, de un día para otro, pero se comience a desandar ese camino. Mientras exista cepo, existe lo que se llama desarbitraje financiero. Es decir, hoy liquidar una operación de comercio exterior, si quien lo hace no está bien asesorado en términos financieros, puede perder en la posición de liquidación entre 5 a 7, 11%. Pensemos en una operación de comercio exterior por caso de importación de $1 millón, puede perder entre 70, 100, 110 mil dólares en una sola operación por no tener un buen asesoramiento financiero. Quien se dedica a importar para producir no tiene por qué saber de trading financiero. Bueno, eso es lo que está pasando hoy. Esto está ligado a esta pluralidad de tipos de cambio que existen en la actualidad. Hay una noticia muy reciente que habrán leído que tiene que ver que la Comisión Nacional de Valores permitió eliminar el parking. La gente dirá, ¿qué es el parking? Bueno, es comprar un bono, tenerlo 24, 48 horas para poderlo vender. ¿Y eso por qué lo hacen? Lo eliminan para quienes puedan tomar crédito hipotecario UVA. ¿Por qué? Porque los créditos UVA son en pesos, pero quien vende, sabemos que en Argentina vende en dólar. Entonces, si yo tomo un crédito en peso UVA y el que me vende me tiene que esperar 2 o 3 días que le dé los dólares, me dirá, mirá,
el precio es hoy, pero dentro de 3 días no lo sé. Bueno, eso es arbitraje. La CNB, en este pedacito, ha dicho, bueno, no hay parking, así usted puede... Una pequeña desregulación. Es una pequeña regulación. Pensemos que si eso empieza a estar en muchos sectores de la economía, después vendrá la discusión del impuesto país, el tema de las retenciones, tiene muchas aristas el CESPO. Pero concretamente hay mucho desarbitraje financiero y eso daña la planificación de la inversión. Diego, volviendo al tema de la reactivación económica, te enfrento con lo que he escuchado de algunos de tus colegas. Me dicen, por el lado del consumo es imposible que se vea una reactivación económica porque el consumo está en un nivel muy bajo. Pero al mismo tiempo la capacidad instalada de Argentina, según escucho de ellos, Argentina está trabajando a un 50% menos de su capacidad instalada, con lo cual tampoco podría pensarse que va a haber una reactivación de la mano de la inversión. ¿Por dónde va a venir la reactivación? Bueno, como toda recuperación, pensemos en una U si la empezamos a dibujar. Va a empezar despacito y si fuera todo bien, en algún momento empezaría a empujar muy fuerte hacia arriba. Esa primer parte, yo creo que sí puede venir los primeros puntos del consumo, pero de la mano no de que haya una vigorosa reactivación del consumo, sino tiene que ver con la recomposición de los ingresos fijos. De hecho, la Cámara de Diputados está discutiendo una recomposición de ingresos para jubilados y pensionados. En los sectores de salarios está pasando lo mismo, es decir, que si la inflación está calmada y los salarios empiezan a recuperar, bueno, eso va a empezar a gotear un poquito más de demanda en materia de consumo. Si por otro lado hay crédito que empieza a asomar, ¿no? Crédito hipotecario, esperemos aparezca crédito prendario y la gente se anima a tomarlo, muy probablemente eso empiece a mover un poco la rueda. Ahora, lo que va a haber es una desacumulación de stocks, digamos, por lo que vos señalás, efectivamente la capacidad instalada está muy poco usada, lo normal es que se use entre un 75 y un 80, no el 100, Argentina está en el orden del 50, 55, es decir, tenemos mucho para recorrer en la U hasta que esa capacidad instalada, digamos, esté en los 3 turnos trabajando si fuera una fábrica y ahí piensen efectivamente en agregar una nueva línea de producción. Eso faltan ya varios meses, ¿no? Y en este panorama y en este mientras tanto, inflación a la baja, recesión, no consumo, ¿qué pasa con el desempleo? Que se ha posicionado como la preocupación principal de la gente, dejando en segundo plano el tema inflacionario, el tema de los precios. El desempleo, digamos, está asociado de alguna manera a esta estrategia de baja inflación que tuvo el gobierno, que es con enfriar la economía, a partir de producir un ajuste, ¿sí? Poner la economía en modo stand-by, ¿sí? En modo ahorro, lo ha dicho el presidente. Eso se ha metido en toda la familia, en las empresas, todos estamos controlando los gastos, estamos postergando gastos, y bueno, en aquellos casos, digamos, que se le empieza a complicar la ecuación empresarial, evidentemente empiezan a producirse el fenómeno de desempleo que se está viendo. La manera que eso vuelva a recuperarse será de la mano de, como te decía recién, que tenuemente se puedan recuperar los empleos caídos. Y eso va a estar ligado a un proceso de expectativa. Hoy el gobierno está parado fundamentalmente en un proceso de expectativa. Yo creo que tienen 60, 90 días críticos. Creo que julio y agosto pueden ser meses críticos para que se bifurquen los caminos. Si la gente y los agentes económicos, empresas, familias, estamos optimistas respecto del futuro, ¿no? De ese presente, se va a seguir soportando y no va a haber un piso más abajo del de mayo y muy probablemente empiece a haber una lenta recuperación. Si en julio o agosto la gente no ve optimismo, vamos a tener que prepararnos para una caída adicional del consumo que se nos va a agregar esta caída de 6 puntos del PBI que venimos arrastrando. Muy probablemente eso nos agregue 2 o 3 puntos más de caída y nos termine generando una caída del PBI parecida a la del 2020. Diego, te hacemos una última pregunta porque ya casi nos estamos quedando sin tiempo. Recordamos que durante la última presidencia de Alberto Fernández, cuando más crisis había en el marco político, cuando las internas del Frente de Todos se ventilaban en Twitter, los economistas decían que había un componente muy importante de la política en la economía. Hoy por hoy, ¿se está viendo algo similar con todos los contratiempos en la política, al menos, que tiene el gobierno nacional? A mí me parece que no. Yo creo que la política quedó desorientada. Esta es una visión como economista. Luego de que ganó el primer presidente economista de la Argentina, aparte de que es un outsider, bueno, no voy a entrar en detalle. Creo que la política está desarticulada, no tiene alternativas técnicas, no escucha, no hay programas alternativos a los que ofrece el gobierno, sí hay críticas por los daños que se están produciendo, y creo que el riesgo que tiene el gobierno primero va a venir del lado de mi profesión, que es la que tiene el presidente, y va a pasar, si les va mal a partir de julio-agosto, que van
a empezar a ver nuevas opciones de cómo llevar adelante esta nueva vuelta a crecer del país. Si eso llega a prender en el colectivo de la sociedad, probablemente la política pueda tomar eso y transformarlo en un proyecto político para más adelante. Por el momento yo a la política la veo, a la opositora, ¿no? Realmente la veo desorientada respecto de las propuestas en materia económica, estoy hablando. Así que en ese sentido yo creo que el gobierno hace abuso de la posición de poner que el problema está ahí, en la gobernabilidad, cuando en realidad el problema me parece que es más autoinfligido. Me parece que el gobierno está atravesando un proceso muy claro de errores no forzados en materia de gestión, y eso me parece que es lo que está pagando los mercados en estos días. Obviamente que el ruido político contamina, ¿no? Si el partido va mal y yo me voy equivocando en cancha... Y también contamina e impacta con respecto a las exigencias del fondo. Si no hay una postura de gobernabilidad, de acompañamiento... Sí, el fondo se ha equivocado siempre con Argentina, ¿no? Seamos claros. Sí. Y la tecnocracia del fondo, lamentablemente, mira las cosas por un prisma extravagante para un país como el nuestro. Con lo cual, yo creo que el fondo está obligado, como ha hecho siempre, a decir cosas correctas o políticamente correctas. Yo creo que ellos en el fondo no entienden a la Argentina, no la entendieron nunca, no la entendieron ni en este gobierno, ni con Alberto Fernández, ni con Macri, ni con Cristina, ni siquiera en los 90, ¿no? Donde se suponía que había más acuerdos. Así que de ese lado, obviamente que el problema es nuestro, ¿no? Porque es nuestro principal acreedor hoy, claro, todo en uno, ¿no? Pero desde el punto de vista de lo que dice la tecnocracia y el fondo, a mí me parece que no agregan nada de valor. Lamentablemente me parece que sí, políticamente el fondo tiene mucho para decir, pero no tiene el rol que tuvo, por ejemplo, en la salida de la crisis de Grecia, donde hubo una troika que lo apoyó y el fondo hizo el rol de la tecnocracia. Acá la tecnocracia del fondo es lateral, porque si el fondo actuaria, el cepo se tendría que haber desarticulado al inicio. Entonces eso muestra que el fondo no está diciendo todo lo que piensa o no circula en todo lo que realmente escriben, ¿no? Entonces, con lo cual yo, la verdad, personalmente, a esta altura de medida no les creo. Gracias por venir, ¿eh? Muy Muchas amable. gracias a ustedes. ¿Nos vamos al corte? Nos vamos al último corte y ya volvemos con la contratapa cultural a cargo de Dirte Ortiz.